Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Muy bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice. Iniciamos, señores y señores, el desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés y hoy día vamos a ver algunas frases relacionadas al desarrollo de nuestra vida laboral. Vamos a ver cómo nosotros podemos desarrollar, cómo podemos ver una serie de conceptos relacionados al trabajo y vamos a ir viendo, vamos a ir analizando el material de apoyo que nosotros tenemos y que ustedes también tienen establecido en su aula virtual. Y vamos a iniciar un poco viendo y analizando vocabulario para hablar del trabajo en inglés. Aquí obviamente ustedes tienen una lista de vocabulario y otras expresiones que podrán utilizar para hablar sobre temas de trabajo en inglés en diferentes circunstancias y vamos a ir viendo una serie de temas que son importantes. Vamos a ver el primero que es accept an offer. Accept an offer es aceptar una oferta cuando ustedes les presentan una oferta laboral, si es que ustedes están en condiciones, les parece bien, están de acuerdo, ¿qué es lo que hacen? Aceptar una oferta, ¿no es cierto? En este caso en inglés se traduce este aceptar una oferta como accept an offer. Por el contrario, cuando ustedes quieren rechazar una oferta, cuando no les parece, no les conviene, y desde el punto de vista económico, puede ser uno de los factores principales, obviamente dicen reject an offer. Reject an offer significa rechazar una oferta. To hire es contratar. To fire es despedir. Ojo, to fire es una frase, obviamente que es polivalente, hay que tener mucho cuidado con este to fire. En muchas circunstancias, to fire, en otras circunstancias, este to fire también se puede traducir como disparar. Pero acá nosotros, como estamos hablando de actividades laborales, algo que tiene que ver con con nuestro trabajo, en este caso, to fire se traduce como despedir. Cuando nos van a despedir, se utiliza esa frase to fire. To hire es contratar, to fire es despedir, to resign es dimitir, to retire es jubilarse para las personas que se van a, que se o acogen al proceso de jubilación. Advertisement es anuncio u oferta de trabajo. Interview es una entrevista. Cuando nos van a hacer una entrevista, ese es un interview. El famoso CV es el currículum vitae que nosotros tenemos que presentar en nuestras carpetas, ¿no es cierto? Entonces, CV corresponde al currículum vitae. Application form, un application form es la solicitud. Cuando en muchas empresas, ¿qué es lo que les dicen a ustedes? Hay veces que son virtuales, hay otras veces que son obviamente desarrolladas en hojas, pero obviamente es la solicitud que nosotros vamos a presentar para una actividad laboral. Esa es una application form. La application, perdón, la application form es una solicitud, puede ser en este caso de trabajo. Boss significa jefe, employer es un empleador, employ es un empleado. Ojo, que aquí tenemos que tener justamente en cuenta las terminaciones. En este caso, employer es empleador, employ es empleado, collage es un compañero de trabajo, managing director es director general, managing director es un director general. Part-time job es un trabajo a medio tiempo o puede ser cualquiera de estas dos determinaciones. Puede ser part-time job o puede ser part-time worker. Cualquiera de las dos determinaciones significa trabajo o trabajador a media jornada o a medio tiempo. Cuando un trabajador obviamente tiene su tiempo completo, es full time.
full-time job o full-time worker. Cualquiera de las dos determinaciones se traducen como trabajo a tiempo completo. Permanent job es un trabajo permanente, permanent job. Temporary job es un trabajo temporal. Starting date es primer día de trabajo. Starting date, primer día de labores. Volunteer es un voluntario. Muchas veces hay en determinadas, especialmente tenemos acá en la Cruz Roja a nivel nacional, tenemos un proceso de voluntariado. Entonces ahí volunteer obviamente es voluntario. Train es un aprendiz. Train es la persona que está por primera vez aprendiendo. Monthly salary es un salario o sueldo mensual. Monthly salary. Wake es un salario por horas o por semanas. Por el contrario, wake, aquí nosotros vamos viendo en cuanto a la determinación de los salarios, cómo se lo hace. Si es un sueldo mensual o es un salario que se lo hace por horas. Tenemos la siguiente determinación que es un salary expectation. O ustedes de pronto en alguna vez, en alguna entrevista de trabajo, si no le han preguntado ya, les van a preguntar en algún momento. ¿Cuál es su expectativa económica o su expectativa en relación al sueldo? Entonces ahí, obviamente, dentro del inglés, eso se traduce como salary expectation, la expectativa económica en función del salario, cuánto usted le gustaría ganar, eso quiere decir. Low salary es un salario bajo y en cuanto a decent salary es un salario digno, que muchas en nuestro medio también se utiliza mucho este tipo de tema. Entonces ya saben que low salary es un salario bajo y decent salary es un salario digno. Esto en cuanto a las primeras frases que nosotros tenemos en función de hablar de nuestro trabajo, cómo nosotros podemos hacer en función de una entrevista de trabajo para poder comprender qué es lo que nos están diciendo. En cuanto a la presentación personal en inglés en situaciones informales, usualmente cuando estudiamos inglés en escuela, en la universidad, en institutos, entre otros, nos piden presentarnos en ese idioma. Para hacerlo, ustedes deben tener en cuenta las siguientes características. La primera actividad, ustedes siempre van a entrar con un ¿qué? Con un saludo, ¿verdad? Nosotros tenemos dos tipos de saludos. Tenemos un saludo informal y tenemos un saludo formal. Utilizamos el saludo informal cuando nos vamos a presentar entre amigos, cuando estamos en camaradería, cuando estamos con personas que son de carácter informal, son amigos personales. Ahí nosotros podemos utilizar los saludos informales. Mientras que los saludos formales nosotros lo vamos a hacer ante un auditorio, ante nuestros futuros jefes, ante autoridades, nosotros lo vamos a hacer con los saludos formales. Y dentro de estas características, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos Hia. Hia es un saludo informal. O hello. Hello, por el contrario, es un saludo formal. Ambos se traducen como hola. De ahí podemos utilizar good morning en el caso de ser buenos días, good afternoon en el caso de ser buenas tardes, good evening en el caso de ser buenas noches cuando ustedes están recién ingresando a algún lugar. Ahí utilizan el good evening. Por el contrario, cuando ustedes se van a retirar, cuando ustedes, por ejemplo, ya cuando acabe esta clase, ustedes van a salir de esta aula, ustedes utilizan el good night. Good night significa buenas noches, pero ese buenas noches da a entender que ustedes se están despidiendo. Entonces son las características que ustedes deben saber. Hia informal, hello formal, ambos significan hola. Good morning, buenos días. Good afternoon, buenas tardes. Good evening, buenas noches de ingreso, de entrada. Una vez que nosotros hemos saludado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La siguiente etapa, decir nuestros nombres. Para eso ustedes pueden utilizar dos estructuras. Ustedes pueden decir I am o pueden decir my name is. Cualquiera de las dos es válido dentro de una presentación. I am, les recuerdo que es un pronombre personal en primera persona y el verbo to be, ser o estar. Por lo tanto, I am significa ser o estar. En este caso dice I am Ralph Smith, dice soy Ralph Smith. Esa es la traducción. O pueden decir my name is Ralph Smith. Obviamente, en vez de Ralph Smith, ustedes ponen el nombre de cada uno de ustedes. My name is se traduce como mi nombre es. Entonces ahí se están, una vez que han saludado, ustedes proceden a decir su nombre.
En tercera etapa, ustedes pueden hablar del país o ciudad de origen, edad, fecha de nacimiento y obviamente es que desean también estatura, aunque la estatura no revee mayor importancia dentro de una presentación. Ustedes pueden iniciar indicando My from Montevideo, Uruguay. En este caso, ustedes pueden decir I am from, qué sé yo, Guayaquil, Ecuador. I am 20 years old. Está diciendo tengo 20 años. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes ahí ponen la edad que ustedes tengan. Pueden decir I am 35 years old. Estoy diciendo tengo 35 años y así sucesivamente. I was born on, nací. Este born significa nacer. Cuando digo I was, estoy hablando en pasado. I was born, nací on September 15 in 1995, dice aquí. Entonces, nací en septiembre de 1995. Entonces, ahí ustedes igual, esa parte es un ejemplo. Ustedes tranquilamente lo pueden complementar con sus datos personales. I am, que significa, en este caso tengo, tenemos 178 meters, que es lo que dice 1,78 m, mido 1,78 m. Eso en cuanto a la determinación, si ustedes quieren decir la ciudad de donde proceden, el país de donde son de origen, la edad y fecha de nacimiento y otras características más. Eso obviamente dentro de su presentación personal. A continuación, ustedes pueden continuar, pueden tranquilamente hablar de su familia. Para dar un poco más de información personal, pueden incluir algunos datos familiares o mencionar con quién ustedes viven. Por ejemplo, pueden decir I live with, que significa vivo con. I live with. I live with my parents, por ejemplo. Parents, si habíamos visto en la Family Tree, que significa padres, cuando nosotros queremos incluir a papá y a mamá de una sola, y nosotros decimos padres. Entonces, ese padres obviamente se traduce al inglés como parents. I live with parents, vivo con mis padres. O podemos ir en la siguiente actividad, dice, currently, I live with my parents and siblings is Blackville. Dice, actualmente vivo con mis padres y hermanos en Blackville. Este Blackville obviamente también es una ciudad, en este caso es un pueblo imaginario. Acá ustedes, en vez de Blackville, ustedes, qué sé yo, pueden poner en cualquier ciudad en la que ustedes vivan. Entonces eso se va acoplando a las necesidades de ustedes. Otra de las características que podemos mencionar son los gustos. Cuando te presentas, puedes hablar de las actividades o cosas que te gustan. Por ejemplo, este I love. Este I love, ustedes muchas veces confunden como amar. Este I love, cuando yo quiero mencionar algo, una actividad que me gusta, este I love se traduce como me encanta. Entonces, I love, me encanta. I like, me gusta. Ya saben ustedes, y somos todos profesionales porque estamos en redes sociales y muchas veces dice, ayúdame dando un like. ¿Pero qué significa like? Me gusta. Entonces, pueden indicar I love o I like, que significa en este caso me encanta o me gusta respectivamente. Y obviamente que no te gusta. Cuando yo no me gusta algo, ahí pongo con el adverbio de negación y en este caso tengo I don't like, no me gusta o I hate, odio. Cuando ustedes, qué sé yo, odian, por ejemplo, digo I hate el reggaetón, odio el reggaetón. Entonces ahí ustedes tranquilamente ustedes pueden o colocar lo que a ustedes les molesta o les disgusta. Aquí tenemos una serie de ejemplos, una serie de determinaciones. Por ejemplo, yo digo la primera oración, I love all action movies. Me encantan las viejas películas de acción. Entonces, aquí yo estoy diciendo que me encanta. I love, me encanta. All action movies, las viejas películas de acción. Cuando digo con like, I like going swimming with my sister. Me encanta ir a nadar con mi hermana, dice. I like going swimming with my sister. O cuando yo no quiero decir algo que me gusta, yo digo, I don't like hating out. No me gusta salir a comer. I don't like hating out. O puedo decir, I hate romantic comedies.
odio las comedias románticas. Les recuerdo que hate obviamente se traduce como odiar algo, algo que les disgusta. Entonces ahí ustedes pueden, cualquiera de estas determinaciones, ustedes la pueden utilizar para construir, obviamente, alguna descripción personal de ustedes. Una vez que nosotros hemos dicho, por ejemplo, en esta última parte dice, I hate romantic comedies, odio las comedias románticas, pero nosotros también tenemos que dar las razones por las cuales no nos gusta o nos gusta alguna actividad y nosotros vamos a ver cómo las mencionamos a continuación. Si quieres que tu presentación personal suene mejor, puedes decir las razones de tus gustos usando la palabra because. La palabra because es un conector dentro de las oraciones. Por ejemplo, que les digo en español, yo no ingresé a clases rápido porque no tenía energía eléctrica. Entonces yo le estoy dando, les estoy explicando la razón por la cual no entré, pero al mismo tiempo les estoy dando las consecuencias. Entonces, este because obviamente es un conector entre justamente esas dos ideas. Y because se traduce al español ¿por qué? Y tenemos I love all action movies, lo que teníamos en las oraciones anteriores. Me encantan las viejas películas de acción, dice I love old action movies. Y justo aquí tenemos el conector because. ¿Por qué le gustan las viejas películas de acción? Dice they are very interesting porque son muy intensas. Entonces aquí estamos dándole la razón, el por qué, dando la explicación por qué nos gusta algo, ¿no es cierto? Siempre utilizamos con el conector because, que se traduce como por qué. La siguiente tenemos I like going swimming with my sister. Igual tenemos el conector because que nos indica por qué. Habíamos visto en la oración anterior que dice me gusta ir a nadar con mi hermana. ¿Por qué? She makes me laugh all the time. Me hace reír todo el tiempo. Entonces, justamente por eso es lo que le encanta. Entonces, ahí tenemos la explicación con because. Tenemos la siguiente. I don't like eating out. No me gusta comer afuera. Y obviamente tenemos el conector because. Vamos a ver el por qué. Entonces, no me gusta comer afuera porque tenemos most restaurants serve fatty food. Dice la mayoría de los restaurantes sirven comida grasosa. Entonces, por eso es la situación que no le gusta salir a comer. Le está dando la explicación. Y por último tenemos I hate romantic comedies. Odio las comedias románticas. Because le vamos a dar la razón por qué no me gustan las comedias románticas. Half of them have happy ending, porque todas tienen un final feliz. Entonces, por eso es que no le gustan las comedias románticas. Entonces, este because que nos permite a nosotros dar una explicación por qué nos gusta o por qué nos disgusta tal o cual actividad. Es lo que nos permite hacer este tipo de actividades. Finalmente puedes despedirte con las siguientes formas. Una vez que ustedes han dado toda la información pertinente en el orden que hemos dado anteriormente, como es el saludo, decir el nombre, estatura, ciudad, posteriormente los gustos y otras características más, nos toca despedirnos. Ya nos hemos presentado, pero también tenemos que despedirnos. Ahí utilizamos o podemos utilizar las siguientes dos formas, las siguientes dos frases. Por ejemplo, thank you for your attention. Gracias por su atención. O podemos decir, what was all about me? Thanks. Eso fue todo acerca de mí. Gracias. Entonces, siempre con el thank you o con el thanks, siempre tenemos que ser cordiales cuando nosotros estamos dirigiéndonos a un grupo. Siempre tenemos que ser educados. Ahí utilizamos por lo general el famoso gracias o thanks que es en inglés. Podemos decir, thank you for your attention. Gracias por su atención. O podemos también decir, that was all about me. Thanks.
Eso fue todo acerca de mí, gracias. Una vez que ustedes han descrito todo lo que tienen anteriormente en función de su realidad social, obviamente ustedes pueden decir, eso fue todo acerca de mí y obviamente se despiden con un gracias. Esa sería la parte final en cuanto a la presentación dentro de las estructuras, incluso en el momento de despedirse. Ahora, a continuación y como parte final dentro de este proceso educativo, ¿cómo hacer presentaciones personales en situaciones formales en inglés? Si vas a necesitar hacer una presentación personal en un trabajo o en una entrevista, pueden usar el siguiente modelo base, el que tenemos aquí. Aquí tienen una serie de pasos, tienen un grupo de pasos. Para ser exactos, ustedes tienen 4 pasos, los cuales ustedes pueden utilizar para hacer una presentación personal en situaciones formales. ¿Cuándo son las situaciones formales? Cuando la persona o las personas a las cuales nosotros nos vamos a presentar no son personas que pertenecen a nuestro círculo íntimo, sino son personas de afuera, son autoridades institucionales, son personas que no conocemos y nosotros tenemos que tener otro tratamiento para poder dirigirnos a ellos. Entonces, dentro de esto, obviamente, iniciamos con, ya saben ustedes, siempre cuando son presentaciones formales, también saludos formales. Good morning, buenos días, good afternoon, buenas tardes, good evening, buenas noches. Obviamente, un saludo. Decir tu nombre y tu profesión, my name is, colocan su nombre, I am a lawyer, en este caso la profesión, si es que obviamente ustedes lo tienen. Dice, mi nombre en este caso es Rick Kane y soy abogado. Dice, recuerda usar a antes de ocupaciones en inglés. En este caso, a corresponde al artículo indeterminante. Entonces, eso obviamente tenemos aquí. Y justamente tenemos este artículo indeterminado, tenemos antes de la determinación de la profesión. Siempre vamos a utilizar en esa posición. También podemos mencionar nuestros estudios. Puedes hablar de los estudios, títulos y diplomas que tienes al hacer una presentación personal en inglés. Por ejemplo, with respect to my studies, I would like to flagging that I have an BA in law from National University. I graduated 10 years ago. National University shaped my shape both my personal and professional life in a positive way. After that, I graduated from the University of Buenos Aires with an MBA in International Law. Currently, I am pursuing a PhD in Intellectual Property Law on the University of Michigan. ¿Qué es lo que estamos diciendo con respecto a mis estudios? With respect to my studies. Me gustaría destacar, dice que tengo una licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional. Me gradué hace 10 años. La Universidad Nacional dio forma a mi vida personal y profesional de una manera positiva. Después de eso me gradué en la Universidad de Buenos Aires con un MBA en Derecho Internacional. Un MBA es un masterado. Actualmente dice estoy cursando un doctorado en Derecho de Propiedad Intelectual en la Universidad de Michigan. Ahí obviamente ustedes, este es un ejemplo. Ustedes pueden utilizarlo, obviamente de acuerdo a su formación profesional. Obviamente teniendo en cuenta que ustedes están en este nivel de aprendizaje. Esos son modelos que ustedes pueden seguir y pueden utilizar a futuro. Hablar de tu experiencia laboral también es indispensable. Regarding my work experience, I can tell you that I have worked in the law field for more than 18 years. I spent 9 years working in law firm in India. In that position, I was responsible for managing all the case in Europe and Asia. In the last 9 years, I have been working as an intellectual property consultant in South America. ¿Qué es lo que nos dice esta actividad? Dice, en cuanto a mi experiencia laboral, puedo decir que he trabajado en el campo de la ley durante más de 18 años. Pasé 9 años trabajando en una firma de abogados en la India. En esa posición fui responsable de gestionar todos los casos en Europa y Asia. En los últimos 9 años he estado trabajando como consultor de propiedad intelectual en América del Sur. Entonces, obviamente, esto en este caso. Ustedes pueden indicar de acuerdo a su realidad. Obviamente muchos de ustedes en la actualidad no solamente se desempeñan en trabajos
comunes. Muchos de ustedes, como son ya personas adultas, ustedes tienen otro tipo de actividades en las cuales ustedes tranquilamente pueden describir utilizando estas formas. Es importante que ustedes sepan y tengan esta contextualización en función de utilizar cada una de estas determinaciones, que obviamente les permitirá en algún momento les servirá bastante en cuanto a una entrevista. No siempre ustedes van a hacer entrevistas en español. Muchas veces ustedes en algún momento ustedes tendrán que irse al exterior. Y mucho más importante es que ustedes tengan ya una noción de cómo ustedes van a poder desarrollarse en el área, obviamente, laboral, que es importante en el exterior. Vamos a ver en estos últimos minutos un poco más acerca del vocabulario de trabajo en inglés y en español. Vamos a empezar por los términos más básicos sobre el mundo laboral en inglés. Tenemos en la siguiente claqueta, tenemos la parte inglesa y también la traducción al español. Por ejemplo, tenemos employee, employee ya sabemos es empleado, employer, por el contrario, es una empresa, office es una oficina, boss, manager o supervisor son los jefes. Colleagues o coworker o workmates son compañeros de trabajo. Minimum wage es un salario mínimo. Holidays son vacaciones. Y eso es importante. A nosotros nos encanta, especialmente los holidays, que siempre estamos esperando que vengan, ¿no es cierto? Son las vacaciones. Sick leave es una baja médica. Cuando ustedes han tenido un revés de su salud en el trabajo. Ahí obviamente ustedes pueden utilizar sick leave, que es una baja médica. Headhunters es una agencia cazatalentos. En muchos lugares, obviamente, hay determinadas empresas, especialmente en el extranjero, que se dedican a ver las personas que tienen habilidades para tal o cual actividad. Y obviamente les empiezan a reclutar, les empiezan a dar un tratamiento especial y para obviamente ubicarles en determinados trabajos a los cuales ellos obviamente son específicos dentro de esa área. Tenemos las siguientes questions, las siguientes preguntas. Tenemos la primera que es What's your job? Eso es importante. Muchas personas les van a hacer esta pregunta. What's your job? ¿Cuál es tu trabajo? O le pueden decir Where do you work? ¿Dónde trabajas? O pueden decir What do you do for living? ¿Qué haces para vivir? Entonces, cualquiera de estas actividades también ustedes les pueden preguntar. What's your job? ¿Cuál es tu trabajo? Where do you work? ¿Dónde trabajas? O what do you do for a living? ¿Qué haces para vivir? Siempre, en cualquier momento, hasta cuando estamos entre amigos, nos hacen ese tipo de preguntas para saber qué es lo que hacemos. Las siguientes, obviamente, se determinan para explicar profesiones. Por ejemplo, yo puedo decir, I am doctor, soy doctor, I am teacher, I am engineer, cualquiera de las profesiones, obviamente, que ustedes vayan a seguir. En este caso tenemos un ejemplo, I am doctor, que soy doctor, I am an engineer, soy ingeniero. I work in an office, trabajo en una oficina. I work in an office. My mom works in an hospital. Mi madre trabaja en un hospital. En el caso que quieran comentar también el trabajo de sus padres. She works in school. Cuando hablo de she, hablo de ella, ¿no es cierto? She works in school. Ella trabaja en una escuela. I work for company. Si vas a mencionar el nombre de la empresa, lo correcto es añadir la palabra for, que significa para. I work for. En este caso, por ejemplo, voy a poner mi caso. Yo puedo decir, I work for Ebenezer High School. ¿Qué estoy diciendo? Trabajo en la unidad educativa de Ebenezer. Es lo que estoy indicando. O trabajo para la unidad educativa de Ebenezer. I am self-employed, estoy jubilado en el caso de que hayan terminado su vida laboral. I have my own business, soy autónomo cuando ustedes son dueños de sus propios trabajos o emprendimientos. Y tenemos he runs his own business, tengo mi propio negocio. Esas son las características en cuanto a estas determinaciones.
o él dirige su propio negocio. Cualquiera de estas dos determinaciones, obviamente en inglés dice he runs his own business. Entonces son las características más comunes dentro de estas frases. Esas son parte de las frases que nosotros hemos visto en relación a nuestras actividades laborales. Ustedes tienen todo el material pertinente. Sigan revisando, sigan repasando para que obviamente no tengan ninguna dificultad al final de todo este proceso. En el examen, en el test que ustedes se les va a habilitar y al final de todo este proceso académico correspondientes a la segunda unidad. Señores y señores, un gusto haber compartido con ustedes. Les deseo que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes clases.